voluntad de los ciudadanos, no la voluntad general, porque si mezclamos voluntad, no, si anotaron voluntad general, acá bórrenlo porque no va. El conjunto de los intereses de los ciudadanos que integran una comunidad y de alguna manera administrarlos. Por eso, cuando hablamos de la figura del Leviatán y hablamos de Thomas Hobbes, el modelo que está pensando Thomas Hobbes es el de un monarca absolutista, digamos, de un monarca que concentraba la suma del poder público. Es decir, desaparecía esa guerra civil, esa disputa entre diferentes facciones que integraban un Estado, y ese poder estaba en cabeza de una sola persona, una sola figura, a la que todo el conjunto de los ciudadanos le cedían sus derechos, conservando solo su derecho a la propia vida, y ese Leviatán, ese monarca absoluto, podía disponer del resto de los derechos que podían tener los ciudadanos, del derecho a la propiedad, del derecho al comercio, podía disponer de todo lo demás. Pero pensemos en la época y en el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un contexto de guerra civil, de un caos absoluto, que la mejor solución que plantea Thomas Hobbes para superar esa cuestión es concentrar todo el poder en la figura de una persona que con la fortaleza suficiente pudiera acabar con todo ese caos, poner orden, y ese orden contribuir al mejor desarrollo del Estado. Él tiene una idea racional del comportamiento humano, del comportamiento humano, y por tanto piensa que el ser humano, que la mejor forma de lograr esa pacificación de alguna manera de una sociedad que estaba dividida, enfrentada, era a través del temor. Digamos, la mejor herramienta consistía en el temor al temor, básicamente, como él lo define, en el miedo al miedo, que la existencia de ese personaje, de ese monarca absoluto, con si se quiere, la suma del poder público en sus manos, iba a provocar que la pacificación de la sociedad, esa pacificación iba a contribuir al mejor desarrollo de la comunidad, el comportamiento racional de la comunidad, de tenerle miedo a que precisamente si uno no, de alguna manera, no se comportaba racionalmente y no obedecía a ese monarca absoluto, iba a tener las consecuencias que podían llegar hasta la vida misma. Entonces, esa cuestión es un tema fundamental en la figura de Maquiavelo. Por eso, digamos, el pensamiento de Thomas Hobbes es un pensamiento, si se quiere, totalitario, es un pensamiento de un absoluto, un pensamiento para nada democrático. Es un pensamiento... piensen siempre cuando leen a un autor, máximo de cuando estamos leyendo a un pensador, desde qué contexto está escribiendo. Gustavo dijo anteriormente que Thomas Hobbes estaba viviendo en una época de guerra civil. Entonces, ¿qué era lo que él iba a defender fundamentalmente? La vida. No le interesaba ni la propiedad ni los derechos de ningún tipo. Fundamentalmente quería defender la vida. Y por eso ponía su vida, se le entregaba a una persona superior, a un monarca absolutista, que a través del miedo o a través de la fuerza defendiera esa vida. ¿Sí? Pero le entregaba todos los demás derechos. ¿Se entiende la idea de
en una época, primero, no era una persona rica, y segundo, estaba en una época de guerras intestinas. Entonces, por lo tanto, su pensamiento es lógico con lo que vivía en su época, al contrario de los otros pensadores que ahora vamos a ver más adelante. Listo. Bien. Otra característica, y esto ténganlo muy en cuenta porque es una diferencia con el resto de los pensadores con los que ahora vamos a analizar, tiene que ver con el carácter ya no el carácter permanente del contrato social que se firmaba, digamos. La irrevocabilidad, para decirlo de mejor modo, la irrevocabilidad del contrato social que se firmaba con el soberano. Como decíamos, estamos hablando de una figura, no estamos hablando de la idea de que iban los ciudadanos a firmar. Pero en el modelo de Hobbes, ese contrato social que se establece con ese monarca absoluto, de vocación totalitaria, es un contrato irrevocable. Ese contrato que se firma no se revoca, no hay causas ni motivos que lo hagan revocable. Esto es también una diferencia muy importante respecto del resto de los pensadores que ahora vamos a analizar. Entonces, Hobbes siempre, como decía muy bien Héctor hace un segundo, el contexto nunca deben perderlo de vista, ¿no? Porque a veces se analizan cuestiones descontextualizadas o que analizan cuestiones que tienen que ver con realidades actuales, con situaciones actuales, o con la mirada que uno tiene del siglo XXI de hechos que sucedieron hace 500 o 600 años. Pasa, bueno, con esto que se conmemora o se recuerda, digamos, del fallecimiento, de los 200 años del fallecimiento de Napoleón, muchas veces se analizan comportamientos, políticas y determinados hechos históricos protagonizados por Napoleón respecto de, digamos, con la visión actual. Entonces, hay cuestionamientos, estaba leyendo hace unos días cuestionamientos en la propia Francia, digamos, donde Napoleón es uno de los personajes centrales de la historia francesa, sobre el carácter, digamos, misógino, si podríamos decirlo, de la figura de Napoleón, digamos. En esa época no existía el feminismo, ni mucho menos, digamos, no existía el lugar que ocupaba la mujer en ese momento, era muy diferente al que hoy podemos entender o al que hoy podemos interpretar en el siglo XXI. Entonces, interpretar la conducta de Napoleón de hace 500 años atrás, o 300 o 400, en vistas a lo que hoy estamos viviendo, es bastante problemático. Bueno, con Thomas Hobbes puede suceder una cuestión de esa naturaleza. El otro pensador que sigue históricamente, cronológicamente, a la figura de Thomas Hobbes, o el pensamiento de Thomas Hobbes, es John Locke. John Locke también fue inglés, nació en 1636 y murió en 1704, o sea, como ustedes podrán ver, digamos, cronológicamente fue un poco más joven, digamos, no tanto, pero no hubo una diferencia en cantidad de años como la que hubo entre Maquiavelo y Hobbes. Fue más contemporáneo, por decirlo de alguna manera, con el pensamiento entre Thomas Hobbes y John Locke. Pero ambos vivieron en Inglaterra y de alguna manera, así como Thomas Hobbes vivió ese momento histórico caracterizado por la guerra civil, y él entendió como el mejor remedio a esa situación el de constituir, el de que se conformara un poder de carácter absoluto, de vocación totalitaria,
como el que él proponía en el Leviatán, a Thomas Hobbes de alguna manera le tocó ver, porque de hecho ese poder absoluto efectivamente existió en la Inglaterra posterior a Hobbes, digamos, la guerra civil se superó a partir de la Constitución de alguna manera de un poder absoluto o de un monarca absoluto. A John Locke le tocó ver de alguna forma la constitución de ese poder absoluto y cómo éste funcionaba, y a partir de ese análisis que él hace de aquello, de los resultados de aquello que había propuesto Thomas Hobbes, es que él plantea otro modelo de contrato social sustancialmente diferente al que planteó Thomas Hobbes. John Locke advierte de alguna manera los enfrentamientos y las consecuencias de lo que se denominó la Revolución Gloriosa, que fue, digamos, el proceso que le siguió a ese proceso de guerra civil en el que vivió Hobbes, y piensa en el poder, no solo en el poder del soberano, no en el poder del soberano, sino que al contrario de lo que pensaba Locke, de lo que pensaba Hobbes, él piensa en la forma o la manera a través de la cual buscar las limitaciones a ese poder absoluto que en el modelo hobbesiano era el modelo ideal. Él tiene también, como Hobbes, una visión negativa, y esto ténganlo muy en cuenta, una visión negativa del estado de naturaleza, y también entiende que hay que superar ese estado de naturaleza a través de un contrato social, pero él ya no piensa en un poder absoluto para el soberano, sino, al contrario, en un modelo que de alguna manera limite las facultades y las atribuciones que tiene ese estado, ese monarca absoluto. En el modelo hobbesiano ya aparece un contrapoder. ¿Cuál les parece a ustedes que pueden ser, pensando en la Inglaterra de estas épocas? ¿Alguien está ahí? ¿Cuál les parece que puede ser ese contrapoder? ¿Están por ahí? Sí, profe, ¿podría repetir la pregunta? Claro. El pueblo empieza a tener más poder. ¿Cómo? El pueblo empieza a tener más poder, que no le sea todos los poderes de propiedad, de vivienda, comida, etcétera. Sí, esa es una cuestión. Pero, que tenga un parlamento. ¿Cómo? Que tenga un parlamento. Básicamente, exactamente. Es decir, en el modelo de Locke comienza a surgir de alguna manera el modelo de la Inglaterra actual. El modelo de la Inglaterra actual, ¿cuál es? Digamos, ¿qué es? Todavía no vimos este tema, pero monarquía parlamentaria. Exactamente. En el modelo de Locke, lo que encontramos es ya una monarquía parlamentaria. Una monarquía que existe, que tiene poder, que conserva una buena cuota de poder, pero hay un parlamento que de alguna manera lo controla. Inglaterra, como ustedes saben, si no lo saben, lo vamos aprendiendo, ya luego tendremos específicamente una clase a ese respecto sobre presidencialismo y parlamentarismo. Inglaterra es una monarquía constitucional, digamos, una monarquía parlamentaria, donde, digamos, la figura central del Estado, digamos, el jefe de Estado en Inglaterra es reina, y luego está la administración de la cosa pública, la administración del gobierno, en cabeza del Parlamento, más allá de que luego se decida, digamos, surja de ese Parlamento un jefe de gobierno, el resto de los miembros de un gabinete, etcétera, que son propios del sistema parlamentario. Pero, sí, perdón. No sé si alguien hizo una pregunta o fue un ruido. ¿Ministro sería? ¿Cómo?
¿Se refiere al primer ministro? Claro, en determinados gobiernos se llama, en determinados modelos parlamentarios se llama jefe de gobierno, en otros se llama primer ministro, en otros, como el caso de Alemania, se llama canciller. Tienen diferentes nombres, diferentes denominaciones, pero básicamente tienen la misma raíz, digamos. Nacen o surgen del Parlamento. En Inglaterra hay un rey o una reina, lo mismo en España, no en Alemania, digamos, en este momento, digamos, existe la figura del rey, no en Francia en este momento, pero también existió, pero básicamente quien administra la cosa pública, quien lleva adelante las tareas de la administración del gobierno es jefe de gobierno o el primer ministro, que surgen básicamente del Parlamento. Pero volviendo, digamos, sí, perdón, escuché. Sí, yo preguntaba, entonces quiere decir que en este caso, en estos países donde existe la monarquía y existe, digamos, el Parlamento, ¿no se consultan entre sí o cada uno hace, digamos, tiene sus propias leyes? En realidad, perdón, dale. Sí, Héctor. El tema del parlamentarismo dentro de lo que es las monarquías constitucionales, el Parlamento es parte del gobierno, lo mismo que la corona, ¿sí? Trabajan en conjunto. Después, cuando veamos parlamentarismo y las diferencias con el presidencialismo, vamos a ver bien cómo funciona todo. Lo que acá tenemos que ver es el pensamiento nuevo que viene incorporando Locke, que fíjense en la diferencia con Hobbes, está dada en que Hobbes, su único objetivo era proteger la vida. Entregaba todo al monarca a cambio de la protección de la vida. Entregaba todos los demás derechos. En cambio, Locke ya tiene otro pensamiento que dice, no, momento, la protección de la vida, pero también quiero la protección de la propiedad privada, también quiero la protección de mi libertad, sí, pero también Locke viene de otra situación, de una Inglaterra mucho más rica, él también era mucho más rico, sí, entonces cada uno escribe desde su contexto histórico y desde su propia historia. Él justifica el contrato social de esta manera, ya no entregándole, ¿sí? Ya no cediendo y entregando los derechos al monarca, que ya no podíamos recuperar, sino que acá le dan al monarca, pero se lo podemos retirar en cualquier momento, ¿sí? No le cedemos todos nuestros derechos, ¿sí? Le cedemos algunos. La protección de la propiedad privada, primera fundamental. La protección de mi vida y la protección de mi libertad. ¿Cómo logramos esto? Creando un parlamento, ¿sí? En donde, entre comillas, porque después lo vamos a ver como en la época que estamos hablando, los ciudadanos podían proteger sus derechos ante el absolutismo de un monarca. ¿Sí? Ya no quedaba al libre albedrío del rey o del monarca o del jefe de Estado los bienes y las propiedades de los ciudadanos. Ya acá había límites. ¿Entienden la diferencia entre un pensador y el otro? Sí, profe. Sí, profe, es clara la diferencia. Sí, se entiende. Perdón, ¿podría repetir? Decía protección a la propiedad privada, protección a la libertad y algo más dijo que no escuché. Protección a la vida, fundamentalmente, a la propiedad privada, la seguridad jurídica, podríamos decirlo de alguna manera, ¿sí? Obviamente le entrego la protección del Estado para que proteja mi propiedad, para que proteja mis bienes, para que proteja mi libertad y mi vida. Profe, ¿cómo llegaba el monarca al poder? ¿Cómo? ¿Cómo llegaba el monarca al poder?
el monarca llega, a ver, si tomamos una monarquía como la de Inglaterra, llega por la divina gracia de Dios, ¿sí? O sea, los monarcas son casas reales que en realidad fueron castas que fueron dominando el poder a través de luchas y guerras. Si ustedes quieren entender, por ejemplo, cómo funciona el sistema de gobierno del parlamentarismo en Inglaterra, hay varias películas que lo explican fundamentalmente. Una es, creo que se llama, bueno, si ustedes ven la serie Crown, que es toda la historia de la reina Isabel, van a ver perfectamente cómo es el funcionamiento de la monarquía con respecto al parlamentarismo, ¿sí? Pero a ver, la llegada del poder del monarca llega porque se impuso en una guerra, y después, por tradición, es hereditario en la monarquía. ¿Sí? Perdón, pero hago consulta, porque el pensamiento de Locke era que le daban el poder, pero en cualquier momento se podían quitar. Es decir, a ver, que en cualquier momento lo podían quitar. ¿Tiene una fuerza? A ver, ¿puedo? Sí. Perdón. A ver, tenemos que entender nuevamente el contexto histórico. Como bien decía Héctor, el monarca llega básicamente por una batalla de poderes, ¿no? Básicamente, como sobre todo en esa época, el más poderoso lograba transformarse en monarca. Ahora bien, lo que tenemos que entender es que todo este proceso, por eso nosotros este tema lo engarzamos, digamos, con la cuestión de las revoluciones, con la revolución industrial, con la revolución francesa, con la revolución norteamericana, tiene que ver con la aparición, digamos, en este proceso, la aparición de nuevos actores sociales. ¿Cuál es este nuevo actor social que va surgiendo a partir de este proceso, sobre todo de la revolución industrial? ¿Cuál es? La burguesía, básicamente los sectores burgueses, los sectores del comercio, aquellos que van logrando a través del comercio y el intercambio de mercaderías a lo largo del mundo consolidarse como una clase. Esa clase, de alguna manera, en algún punto, exige derechos políticos que en el modelo de Hobbes no tenía. Exige participar de la cosa pública. ¿Cómo lo canaliza en el modelo inglés esa participación de la cosa pública? A través del Parlamento. Digamos, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, a dos diferentes ingleses, bueno, representan básicamente a otros actores, a los comerciantes, digamos, la de los comunes, digamos, a la burguesía más baja, si se quiere, y la de los lores a la burguesía más alta. Pero ya no estamos viendo un modelo que ya deja de lado el poder absoluto de un monarca y exige la incorporación de otros actores sociales a las decisiones políticas. El ejemplo más claro es la Revolución Francesa. Digamos, la Revolución Francesa, eso lo hace, digamos, a los tiros, para decirlo de alguna manera. Bueno, en el caso inglés, esto se va produciendo de alguna manera más, bueno, después de haber transcurrido una etapa revolucionaria de guerra civil, incorporando otros actores sociales que están representados en el Parlamento. Ese Parlamento viene a ser el contrapoder del rey, del monarca, que no desaparece, sigue existiendo, pero ya tiene un contrapoder. Ese Parlamento, entre otras cuestiones, ¿qué hace? Que estos derechos que bien mencionaba Héctor, el de la libertad, el del comercio, el de la propiedad, estén garantizados. ¿Cómo? Por leyes, por normas. Ya no era la voluntad del monarca, sino que había normas, se empiezan a crear leyes y normas
que permiten establecer reglas. En Inglaterra no hay una constitución escrita como existe en la Argentina, digamos, ¿no? El modelo constitucional inglés es muy diferente al que existe en la Argentina, pero hay un conjunto de normas que ese Parlamento fue dictando para establecer de alguna manera las reglas del juego. Las reglas del juego a las que se debería ajustar la sociedad, el Parlamento y el rey. Entonces, en ese modelo contractual que propone Locke, ya no es un modelo para siempre, in eternum, como el que proponía Hobbes, sino que ese modelo tiene un límite. ¿Cuál es el límite? La violación de la ley. Esto, establecemos un contrato expresado en normas, en leyes. Si se violan esas normas y esas leyes, ese contrato que le cedía el poder a ese soberano cesa. ¿Se entiende? Ese es el modelo de Locke. Esa es la gran diferencia una de las grandes diferencias respecto del modelo hobbesiano. Ya no es un poder in eternum para siempre e indudable, sino que el poder que se le delega básicamente a quienes administran la cosa pública, es revocable. Si no cumple con la garantía de precisamente preservar la libertad, la propiedad y el comercio como elementos centrales, ese poder se revoca y se elegirá un nuevo administrador, de alguna manera, de la cosa pública. Entonces, ya estamos hablando de casi un sistema republicano, que no es republicano, porque no es Inglaterra no es una república, pero es un sistema donde aparece el monarca, donde aparece el parlamento y donde aparece un protosistema jurídico, digamos, que controla la juridicidad de lo que deciden los administradores públicos. Cuando esa juridicidad se rompe, el contrato se está violando de alguna manera y la legitimidad de ese que manda está puesta en cuestión. ¿Se entiende? Clarito, profe. Sí, claro. Perfecto. Muy bien. No sé si me estoy olvidando de algo de lo... No, básicamente para que comprendan un poquito más el tema de Inglaterra fíjense en que todo esto, los procesos que estamos viendo acá en 2 minutos, son larguísimos. Estamos hablando hoy del 1600 y esto arranca la teoría de la constitucionalidad, de las leyes, en el 1200 en Inglaterra. Fíjense en la cantidad de años que va llevando a lograr determinar con el absolutismo del monarca. ¿Sí? Cómo los cambios, y ahora, a partir de ahora, vamos a ver cómo esos cambios se van dando con mayor velocidad. A medida de que hay mayor libertad de pensamiento, empieza a haber mayor velocidad en los cambios sociales, que los vamos a ver ahora con la Revolución Francesa, la Revolución Americana y la Revolución Industrial. Si llegamos a eso, vamos, y si no, lo quedará para la clase que viene. Tal cual. Profe, ¿sí? ¿puedo hacer una consulta? Porque lo leí en algún contractualista. Una pregunta, las consultas las cobramos los abogados. Bien ahí, profe. No, una consulta, en serio, porque no recuerdo en qué contractualista lo del tiranicidio, que tiene un poco que ver con quizás con lo que viene, con eso de que el contrato se rompe cuando no cumple el monarca o ese en cual el común delega todos sus derechos. Lo leí en algún contractualista, no recuerdo cuál es, lo del tiranicidio. No sé si fue Hobbes que lo menciona en algún momento, pero bueno, en fin. Hobbes no, porque Hobbes entrega el poder al absolutismo. El que delega los derechos y por eso los puede recuperar es Locke. ¿Sí? Fundamentalmente cuando lean, ahora que se fue Gustavo y se escucha, fundamentalmente para el examen, lean las diferencias entre Hobbes
Si bien los dos son contractualistas, cuando los analicen van a ver que los dos son totalmente diferentes. ¿Sí? Tal cual. Gracias, profe. Bien. Perdón, un segundito. El que sigue, digo, en esta... Arreglándome con la computadora. Triada de contractualistas. ¿Cómo? Triada de contractualistas. Sí, en la triada de contractualistas, tal cual. El que sigue en orden cronológico de estos tres autores es Rousseau. Rousseau, a diferencia de nuestros antecesores, no era inglés, tampoco era francés, como algunos dicen suponer, sino que era suizo en realidad. Y Rousseau es un personaje central en la Revolución Francesa. Es un personaje, un pensador muy seguido, muy estudiado, que ha tenido mucha influencia en la Revolución Francesa, a pesar de que en realidad Rousseau murió antes de que se produjera el hecho más trascendente, o por lo menos más reconocido públicamente por todos en la Revolución Francesa, que fue la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Rousseau nació en 1712 y murió en 1778. Como decíamos, a pesar de haber muerto antes de que se produjera la Revolución Francesa, es un pensador que ha influido y mucho en aquellos que actuaron, propiamente dicho, en la Revolución Francesa. Decíamos que fue suizo y tiene, digamos, a diferencia de sus antecesores en esta corriente contractualista, tiene una visión, y esto, como les decía Héctor, es muy importante que se concentren que tengan bien presente el tema de las diferencias entre uno y otro. Una de las grandes diferencias que tiene Rousseau respecto de los dos pensadores que le han antecedido cronológicamente en esta corriente de pensamiento es que Rousseau piensa el estado de naturaleza como un estado positivo. Como ustedes recordarán, tanto Hobbes como Locke piensan el estado de naturaleza desde un punto de vista negativo. En realidad, Rousseau es, al contrario, un pensador que entiende que en el estado de naturaleza, el hombre había nacido libre y, sin embargo, el desarrollo social, digamos, la evolución de la sociedad, de alguna manera lo termina sojuzgando. El hombre que era libre, que tenía una situación ventajosa, digamos, en ese estado de naturaleza, a medida que evoluciona, a medida que la sociedad se va transformando, es que termina siendo sojuzgado. Él entiende, digo, la aparición del proceso industrial y de la agricultura, de la agricultura ya más, de alguna manera, aunque obviamente infinitamente menos que el día de hoy, pero de la agricultura tecnificada, de la invención, de la intervención de la industria y de la industria también en la agricultura, termina sojuzgando al hombre y básicamente, y sobre todo, él entiende que la aparición de la propiedad privada es el elemento central que junto con el desarrollo de la industria es lo que termina sojuzgando al hombre y creando un estado no favorable como era el estado de naturaleza, sino un estado donde aflora a partir de la propiedad privada el egoísmo propio de los hombres.
Entonces, las consecuencias de las desigualdades que vive la sociedad en la que él desarrolla su pensamiento son precisamente a partir de la aparición de la propiedad privada y de la industria, el desarrollo de la industria. Él por ello entiende que el contrato social que él propone tiene un carácter muy diferente al que pensaron tanto Locke como Rousseau. Él, al contrario, más que pensar en un contrato social a través del cual, como en el caso de Hobbes, se cedía el poder a un monarca absoluto, en el caso de Locke, digamos, a un monarca pero controlado por un parlamento y por una judicatura, un conjunto de leyes, él lo que entiende es que en realidad los individuos, para evitar la destrucción, deben asociarse o crear una sociedad civil a través de la voluntad general. Es decir, y este es un concepto muy importante. El contrato social que caracteriza el pensamiento de Locke está centrado en una figura que se denomina voluntad general. ¿Qué significa la voluntad general? Básicamente, renunciar a los intereses egoístas y particulares de cada uno de los individuos que integran una sociedad y cedérselo al bienestar colectivo, a lo que él denomina la voluntad general. Me perdí. ¿Cómo? Profe, me perdí. ¿Qué es lo que propone el contrato de Rousseau? El contrato de Rousseau, tiene como elemento central lo que él denomina la voluntad general. ¿Qué es la voluntad general? Es renunciar a los intereses egoístas y particulares de cada uno de los miembros de la comunidad en beneficio del conjunto. A ver, para que se entienda, para tratar de explicarlo con una figura. De un lado, supongamos que tuviéramos los miembros de una comunidad sentados en una mesa, digamos, en un lateral de una mesa. Pero todos, en el concepto de Rousseau, el contrato social que él propone, todos tenemos los intereses egoístas y particulares a la voluntad general y recuperamos nuestros derechos a partir de lo que decide esa voluntad general. Quiere decir con esto que las políticas, los programas, las leyes debían ser definidas por la voluntad general. ¿Qué era la voluntad general? De alguna manera, despojarme de mis propios intereses particulares y pensar en los intereses del conjunto, en los beneficios del conjunto, y que, debatido qué es lo mejor para el conjunto del colectivo, para el conjunto de la comunidad, eso se transformara luego en la voluntad general, que debía ser aplicable al conjunto de los miembros de la comunidad. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Esto se aplicaba para el lado de derechos y leyes o para el lado de... Para todo, es decir, la idea de la voluntad general era precisamente que todo estaba sometido a la voluntad general. Esto es, las decisiones que hacían al conjunto del funcionamiento de la sociedad estaban sometidas a la voluntad general. El conjunto de los miembros de una comunidad se despojaban de sus intereses
particular, es decir, ya no iban a pedir por sus propios intereses particulares, sino que se despojaban de sus propios intereses. Esto sería, si lo podemos individuales. ejemplificar de una manera, esto sería: la comunidad en su conjunto recibe la justicia. No, tomemos como comunidad este chat. Pensamos en el bienestar general y en la voluntad general del chat completo. No solamente que solamente nosotros vamos a recibir los beneficios, Gustavo y yo, de la justicia. No, vamos a pensar la justicia para toda la sociedad. Vamos a pensar que las leyes no van a beneficiar solamente a Gustavo y a Héctor, van a beneficiar al conjunto de la sociedad. Lo que estamos buscando, y con el tema de la voluntad general, es de dejar de pensar en mi propio beneficio, ¿sí?, en buscar la ventaja propia para cederla y decir, bueno, mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. O sea, por así decirlo, empezar a respetarnos como sociedad. La voluntad general va a predominar, ¿sí?, por sobre el sectarismo, por decirlo de alguna manera. Y también acá es donde empezamos que no vamos a peticionar nosotros directamente, sino que vamos a peticionar mediante representantes. En vez de ser ciudadanos peticionantes directos de la autoridad, vamos a ser peticionantes de un representante que va a llevar nuestras inquietudes ante el gobierno. ¿Sí? Empiezan a encontrar acá la idea del nacimiento de lo que sería la división de poderes. ¿Sí? Ya vimos cómo nace el parlamentarismo. ¿Sí? Acá estamos viendo cómo están haciendo una idea de división de poderes. Eso es lo que quiere decir cuando hablamos de voluntad general. No es la voluntad del monarca, no es la voluntad de un individuo, es la voluntad de todos. Todos pensamos el Estado o la forma de gobierno que vamos queriendo. No sé si... Perfecto. Lo cito textualmente a Rousseau, dice: la voluntad general es aquello que la Asamblea Soberana de todos los ciudadanos debe decidir, si sus deliberaciones fueran tal como deben ser. Es decir, si existiera la posibilidad de que todos los miembros de una comunidad se reunieran y pudieran decidir sobre lo que mejor conviene a una determinada comunidad, eso, el resultado de eso, es la voluntad general. Y a eso debe obedecer, y eso como también teniendo en cuenta otro elemento, que esto cómo se expresa. Se expresa, y creo que de alguna manera respondemos a la pregunta que tiene el compañero, eso a través de la ley. Es decir, eso se expresa a través de normas, de leyes. Es decir, lo que decide la voluntad general está expresado en leyes, en las normas. Por eso, para Rousseau, la ley tiene algo así como un carácter sagrado, y debe sentirse hacia la ley un respeto casi religioso. ¿Por qué? Porque era precisamente la expresión de la voluntad general. Sí. O sea que ya estaríamos hablando como que hoy conocemos como un Estado democrático, ¿o no? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Entonces ya estaríamos hablando como lo que hoy conocemos como Estado democrático. Bueno, a ver, es bastante cuestionable. O sea, se acerca la idea, capaz que no en su totalidad, pero se acerca. Es bastante cuestionable esa idea. Digamos, ahí
es un principio democrático que sea, digamos, colectivizado. Y porque aquí, ustedes fíjense que nosotros, por ejemplo, no hemos hablado del concepto de minorías. ¿Se entiende? No hemos hablado del concepto de minorías. Aldo el micrófono. No hemos hablado de minorías. ¿Por qué? Porque en esta voluntad general se supone que la voluntad general debe expresar al conjunto. Ahora yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, digo, en todo, ¿existe una sociedad donde todos puedan decidir por el conjunto y lo que necesariamente opine la mayoría no deba respetar de alguna manera o contener o contemplar la idea o las ideas que expresan de la minoría? Pueden ser minorías más importantes o menos importantes. La verdad es que no existe una sociedad donde haya una idea única de cómo debe funcionar una determinada comunidad, sino que hay diferentes matices, diferentes enfoques y diferentes formas de ver las mejores formas a través de las cuales se representa, digamos, debe ser gobernada una comunidad. Por eso esta idea democrática de Rousseau, y yo diría más bien es una idea mayoritaria, digamos, una idea mayoritaria donde las mayorías deciden sobre el conjunto, pero sin contemplar demasiado la opinión y las posiciones que expresan las minorías. Porque también, y esto es importante tenerlo en cuenta, Rousseau rechaza el sistema representativo. Es decir, Rousseau no entiende que deba existir un representante que represente, valga la redundancia, a un conjunto de personas, sino que ese conjunto de personas debe expresarse permanentemente sobre las cuestiones que hacen a la cosa pública, y eso irá definiendo cuál es la voluntad general. Lo cual, en nuestro modelo, digamos, nosotros hoy por hoy tenemos un sistema que, ¿cómo es? Un sistema representativo, republicano y federal. En la idea de Rousseau, esto de la representatividad no existe. Si cada uno se representa a sí mismo, lo expresa en la voluntad general, que recoge la intención de esa voluntad general y luego la expresa en leyes. Y que las leyes, por ser la expresión de la voluntad general, deben merecer un respeto casi religioso. Ese es el pensamiento rousseauiano. Un pensamiento que, como decíamos, influyó bastante en la Revolución Francesa, sobre todo en algunos sectores más radicalizados, y que de alguna manera se vio parcialmente en lo que fue la Comuna de París, que es una etapa, digamos, un momento histórico de la Revolución Francesa, pero que resulta bastante complejo de llevarlo a la práctica, porque el modelo hobbesiano se pudo de alguna manera aplicar a ese momento histórico en el cual le tocó vivir a Thomas Hobbes. El modelo de Locke, de alguna manera, hoy sigue de alguna forma funcionando, obviamente con modificaciones, ¿no? Pero sigue funcionando en la Inglaterra de nuestros días. El modelo rousseauiano, la verdad es que es bastante inaplicable, ¿no? Porque pensemos si para cada cuestión que hace al funcionamiento de la cosa pública debiéramos convocarnos todos los miembros de una comunidad para deliberar y resolver cuál es la voluntad general. Y es bastante complicado, digamos, en comunidades pequeñas, en comunidades muy chicas, bueno, tal vez podría suceder, pero la verdad es que a medida que la sociedad va progresando, digamos, y se va desarrollando y va creciendo, bueno, la verdad es que esto es casi inviable de aplicar. Y bueno, tuvo una etapa muy, si se quiere, pequeña en términos de lo que duró, que fue esto que es conocido como la Comuna de París. Este estado asambleario donde todos los miembros de la comunidad decidían cuál era el mejor camino que debía recorrer
evitando, digamos, el modelo representativo. Toda la comunidad, digamos que no era tanto, ¿no? Porque la calidad de ciudadano, la mujer estaba excluida, no todos eran ciudadanos, bueno, había una limitación. Exacto. Entonces, el modelo rusoniano, el modelo que caracteriza el pensamiento ruso, que como decíamos, no es una figura que haya vivido propiamente dicho lo que se conoció como la Revolución Francesa, pero que tuvo mucha influencia en el pensamiento de aquel momento. Bien, ¿alguna pregunta de estos tres jóvenes muchachos? 4. ¿Algo que consultar, preguntar? Profesor. Sí. ¿Y esta teoría de Rousseau se pudo aplicar en algún momento? Porque la realidad es, si bien estábamos hablando que dejaba excluidas a las mujeres y a aquellos que no eran ciudadanos, no sé, los delincuentes, los parias, sacando todo un porcentaje, igualmente en la Inglaterra de ese momento debían ser cientos de miles, convocar a todos y que hablen todos al mismo tiempo. No podemos coordinar un meet de 100 personas, no me imagino una reunión de 100.000 ingleses. Sí, por eso yo les decía que salvo en lo que se conoció como la Costa de París, que fue algo así como en 1800 y pico, una etapa una etapa que caracterizó la Revolución Francesa, y concentrada o de alguna manera encapsulada a París, digamos, no al conjunto de Francia, pero sí a París, donde se intentó de alguna manera replicar el modelo rusoniano en la administración de la cosa pública en París, y que terminó muy mal, digamos, debemos decir esto, ¿no? Que terminó muy mal. Cuando a veces se lo cuestiona, no sé, me van a decir bonapartista, pero cuando a veces se cuestiona la figura de Napoleón Bonaparte, en realidad Napoleón Bonaparte de alguna manera es producto del caos creado a partir de cierto momento de la Revolución Francesa, es decir, era una situación un tanto caótica a la que de alguna forma Napoleón, con sus más y con sus menos, vino a ponerle un poquito de orden o a tratar de poner en caja. La verdad es que ese modelo rusoniano se aplicó, o se intentó aplicar, más que se aplicó, se intentó aplicar en esa etapa, que los invito a que lo busquen en Google, lean. Para que se den cuenta el caos, el que inventó la guillotina terminó muerto en la guillotina. Claro. Así que lo que dice es cierto, Napoleón es producto del caos que se había armado entre los que se llamaban los jacobinos, que querían ir con una revolución a fondo, fusilando y matando a todo el mundo que habría que matar. O sea, una democracia de que todos piensan como yo y nos vamos a llevar fenómenos. En donde alguien piensa distinto, ya está, lo sacamos. Entonces, bueno, eso produce un caos. El estado de asamblea, por ahí escuché una alumna que dijo, no podemos coordinar un chat de 100 personas, imagínense lo que puede llegar a ser tratar de que se pongan de acuerdo en un estado asambleario, es terrible. Entonces, bueno, ese caos, pero es producto todo siempre de la evolución del pensamiento político y la evolución de las ideas. A veces producen una revolución, cambios importantísimos, profundos, y también, bueno, en el medio hay sangre. Y bueno, en esa época corrió y bastante. Exactamente. Bien. ¿Confirmado eso de que la guillotina? No. ¿Cómo? No
se entendió. Confirmado de que creo en Argentina, porque increíble. Y sí, pero bueno, desde ahí muchas veces hay una mirada así. Así como la figura de Maquiavelo, digamos, es un adjetivo para descalificar, a veces cuando se utiliza el término jacobino, digamos, si lo utiliza así, a veces, por lo menos algunas personas que escucho con términos así simpáticos, como que bueno, es un jacobino, es un poquito radicalizado, es medio jacobino, es un poquito radicalizado. Bueno, en realidad esa radicalización, como bien decía Héctor, significaba que pasaba por las armas así, sin pestañear, digamos, que cualquier viso de protesta o oposición o mínimo cuestionamiento a los objetivos de la revolución y sobre todo a los objetivos de ese sector de la revolución, porque no eran todos, significaba que terminaba con la cabeza en la guillotina. Entonces, bueno, eso también es parte del proceso revolucionario. ¿Alguna otra consulta, pregunta o algo que deban hacer respecto de los contractualistas y de Maquiavelo? Sí, profesor o doctor. Bueno, como dijo la compañera, si bien lo que es que no es aplicable o no es viable esta idea de russoniana, pero sí trasciende, ¿no? De alguna forma, porque creo que sienta bases para lo que son los derechos humanos y declaración de derechos humanos y que después trascienden las constituciones de América y demás. ¿Puede ser? Sí, bueno, a ver, eso es producto, de alguna manera, eso es producto de la Revolución Francesa, en la que claramente Rousseau, a pesar de, como decíamos, no haberla vivido, como mencionó antes, una gran influencia. Es decir, la declaración del hombre y del ciudadano, todos los derechos conquistados a partir de la Revolución Francesa, que hoy, ya anticipo, no vamos a analizar las revoluciones, nos llevaría más tiempo del que disponemos, en todo caso lo haremos la semana próxima, pero todos esos son conquistas propias de la revolución y de alguna manera la libertad, la igualdad y la fraternidad, como bien dice aquí un compañero, son producto de la Revolución Francesa y son, digamos, influencia del pensamiento de Rousseau. No estamos diciendo, digamos, no, con esto que decimos, con la no es aplicable, no me sale el término ahora, la ineplaqueabilidad, no me sale, del modelo russoniano no significa que necesariamente todo el pensamiento debe ser rescatado. Era también un pensador humanista, un pensador que pensaba que pensó en el mejor beneficio del conjunto de los miembros de esa comunidad en la que él se desarrolla. Sucede que su modelo, digamos, en términos prácticos, era difícil de implementar, y como bien lo de, por ejemplo, de la Comuna de París, pues, bueno, resultó un tanto caótico cuando se intentó ponerlo en marcha. A los que quieran profundizar en el pensamiento político, esto no es para el examen, no es parte de la materia, porque no sé por qué no se lo estudia más, pero es muy interesante leer a Spinoza. Spinoza es uno de los filósofos racionalistas, está dejado de lado y sin embargo es muy importante dentro del pensamiento, y muy interesante para analizar los procesos históricos desde lo religioso y desde lo político. Hay libros muy interesantes de él, pero bueno, no es para esto, es para profundizar, es para el que le guste investigar y el que le guste lo que va a ser lo que es la ciencia política desde el punto de vista del derecho, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, digamos, yo licencié en ciencia política y de hecho ni siquiera en la carrera de ciencia política se lo estudia con la suficiente profundidad de Spinoza, es decir, se concentra el análisis básicamente en estos tres autores y Spinoza, así como es una nota, no
lo trata demasiado. Bien, ¿alguna consulta, otra pregunta? ¿Algo para...? Sí, profe, una consulta sobre Maquiavelo, volviendo a Maquiavelo, lo que es razón de Estado. ¿Se puede decir que razón de Estado son acciones políticas que sientan bases para fortalecer la posición de una idea? ¿Puede ser? Básicamente para fortalecer la posición de una idea, sino básicamente para fortalecer al propio Estado. Básicamente para fortalecer al propio Estado. La razón de Estado son acciones encaminadas a fortalecer el propio Estado. Más allá de que en algún momento, ¿cuándo entra en juego el concepto de razón de Estado? Cuando a veces hay un cuestionamiento sobre la legitimidad o la oportunidad de aplicar determinada medida, y eso significa el concepto de razón de Estado. El otro día, en la clase anterior, el otro grupo que tuvimos clases sobre este mismo tema la semana pasada, alguien decía, bueno, razón de Estado es el beneficio a la mayor cantidad de ciudadanos. No, en realidad no. Porque a veces, como yo les explicaba, como yo planteaba en el ejemplo que mencionábamos de la ley de obediencia debida y punto final, si uno analiza la cantidad de personas efectivamente beneficiadas con esas leyes, con la de obediencia y punto final, claramente eran un grupo muy minoritario comparado con el conjunto de la población argentina. Eran, no sé, cientos, miles, comparado con millones de ciudadanos. Bueno, eran muy pocos los beneficiados directamente. Ahora, el cuestionamiento ético... ¿Me permitís, Gustavo? Termino con esto y te doy. Permíteme. Ahora, ¿cuál era la razón de Estado que lo justificaba? Precisamente la posibilidad de que el Estado de derecho se encontraba en ese momento correcto, y por eso justificaba el dictado de esas medidas. Entonces no tiene que ver con la cantidad de población que está beneficiada, tiene que ver sobre todo con que eso esté enfocado a la preservación y al mantenimiento y al fortalecimiento del Estado. Sí, con respecto a eso, creo que acá lo van a entender mucho más práctico el tema de razón de Estado, y con el mismo tema de las leyes de obediencia debida y de punto final. Cuando el presidente Alfonsín impulsa esas leyes, y esto es una anécdota que cuenta Federico Storani, que era diputado nacional del partido del gobierno, del radicalismo, le fue a plantear a Alfonsín de que ellos estaban en contra, un amplio sector del radicalismo, principalmente de la juventud del radicalismo, que estaban en contra de esas leyes de punto final, y le fueron a plantear de que no, que el costo político, que no era lo oportuno, que no correspondía, y Federico Storani dice que la respuesta de Alfonsín fue: usted es un dirigente político y yo soy el jefe de Estado. Y como jefe de Estado tengo que decidir por el conjunto de la nación. Y lo que él decidió fue privilegiar la democracia, que era frágil en ese momento, sí, que podía estar amenazada permanentemente desde los cuestionamientos militares, privilegiar pagar el costo político, asumir ese costo político en razón de Estado e impulsar las leyes en razón de Estado. Los que en entonces eran diputados que habían cuestionado esa decisión de Alfonsín, tomaron la decisión de... Federico Storani dijo: me tapé la nariz y voté igual la ley porque era lo que pedía en ese momento el jefe de Estado. ¿Sí? Eso sería lo que es cuando uno toma una decisión en razón del Estado. Otra, podemos dar el ejemplo cuando también el presidente Alfonsín, en su momento, con el diferendo del BIL, toma la decisión de llamar a un plebiscito. Y en ese momento la oposición estaba en contra
Entonces presentó ante la sociedad un plebiscito que en ese momento, por la constitución que teníamos en ese momento, no era vinculante. Fue un hecho inédito y él tomó la decisión como para decir, bueno, a ver, consultó al pueblo y le dijo, bueno, a ver, ¿qué opinan con respecto a esto? El pueblo opinó, el 80%, el 90% creo que apoyó esa teoría, entonces ya el parlamento, al parlamentario, ya estaba limitado en la idea de que había entonces. La decisión está en eso, en la razón de Estado, en si voy a privilegiar la próxima elección o si voy a privilegiar la idea de proteger el conjunto de la sociedad, ¿sí? Eso sería lo que sería la razón de Estado. Tener una visión hacia el futuro, hacia, no en el próximo año, sino una visión 20, 30, 50 años hacia adelante. La decisión que toma un Estado, que toma un jefe de gobierno, que también acá habría que empezar a diferenciar lo que sería el gobierno del Estado. Nosotros confundimos Estado con gobierno, y son dos cosas muy diferentes. El Estado es algo permanente, el gobierno es algo que va cambiando, ¿sí?, de acuerdo a las decisiones que va tomando el voto popular. Entonces, la decisión que toma un presidente como jefe de Estado, como estadista, afecta hacia adelante. Entonces, las razones de Estado, del por qué, no sé, se me ocurre decir, por qué vamos a techar el aeropuerto de Ezeiza, tiene que estar vinculado a una idea de que en el futuro vamos a necesitar eso y entonces tomo la decisión de hacerlo a pesar del costo político que puedo llegar a pagar. ¿Se entiende? Vamos. Sí, profesor, se entendió. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, pregunta? ¿No? Bueno, entonces los despedimos hasta la semana próxima, que no sé si los veremos a ustedes o veremos. Profe, yo tengo un punto. Dígame. ¿Sabe que acá en el programa dice el nuevo concepto de ciudadanía y la democracia moderna? Después, surgimiento de la sociedad individual y de las masas. ¿Es saber también o...? ¿Cómo? No te escucho mal. No, ahí hablo más fuerte. O sea, acá en el plan de estudio dice que hoy no se el conocimiento de la ciudadanía, el concepto de ciudadanía y la sociedad y la sociedad moderna, el surgimiento de la sociedad industrial y las masas. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver seguramente la semana que viene cuando analicemos o con nosotros o con Selva más el tema de las revoluciones, la revolución francesa, la revolución industrial, la revolución americana, norteamericana. También nosotros somos americanos y no analizamos la revolución de mayo. La semana que viene te regreso, por eso pregunto. Sí. La semana que viene te regreso y después te pasa. Lo ideal que vayan leyendo, porque es cierto, es muy cortito lo de revolución, lo que vayan viendo qué aportó la Revolución Francesa, qué aportó la Revolución Americana y qué aportó qué nuevos fenómenos crearon esas revoluciones, como la Revolución Industrial. ¿Qué pasó con la Revolución Industrial? ¿Sí? ¿Qué nuevos problemas ha traído? ¿Sí? ¿Qué problemas, qué desafíos? ¿Quiénes surgieron? ¿Sí? O sea, cada revolución va trayendo algo. Y yo ahora, hoy le comentaba a Selva, estoy muy enganchado leyendo estamos hablando de la revolución industrial de hace 2 siglos, y yo estoy leyendo ahora algo de lo que están llamando la nueva revolución, la cuarta revolución industrial, y también va a traer cambios profundos, pero muy profundos, como los trajo la revolución industrial en su momento, la primera.
Entonces lo que ustedes tienen que ver y estudiar es eso. Si ustedes están leídos va a ser mucho más fácil dar la clase después porque la clase es cortita y no se pueden dar todos los temas que uno quisiera. Perfecto. Muy bien. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Excelente la noche. Gracias.